Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy les tenemos un segundo programa dentro de esta serie bicentenaria, pues de estos grandes generales, los generales en jefe. Les tenemos un segundo programa de ese general que fue el que tuvo sin duda alguna el alma más grande, así como Mahatma Gandhi significa alma grande Gandhi, podemos decir Mahatma Sucre, un hombre de un alma, de una generosidad que pocas veces se ha visto en un militar. Y para eso hemos invitado nuevamente a nuestro amigo Jorge Rivas para continuar hablando de este personaje extraordinario que es Antonio José de Sucre. Jorge, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Pepe, complacido estar nuevamente contigo. Jorge, en el programa anterior hablamos un poquitico de los orígenes de Sucre, de su nacimiento en Cumaná, de sus primeros pasos en la guerra y nos enfocamos bastante en esa generosidad, en ese tratado de regularización de la guerra con Pablo Morillo en el año de 1820 y terminamos en Pichincha cuando él le da esa generosa capitulación a Aymerich, porque hablando de Sucre tenemos que hablar de generosidad permanentemente. Bueno, a mí me gustaría continuar el programa con qué pasó después de Pichincha, porque recordemos que estaba el general, pues el libertador San Martín, estaba fungiendo como protector del Perú y tiene esa famosa entrevista que siempre ha sido un misterio en la historia, esa entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar. Cuéntanos, ¿cómo fueron esos episodios? Sí, hay que ir un poquito hacia atrás. En el año 21, ya San Martín había entrado en el Perú, había logrado hacer retroceder al componente realista hacia el sur. Ellos se retrotraen hasta Cusco y a la sierra, y en Cusco montan su capital, un ejército monumental de 20.000 hombres que se estaban reorganizando. O sea, que nunca vimos en Venezuela un ejército de ese tamaño. Nunca. Recordemos que en 1815, cuando vino don Pablo Morillo, vino con una expedición colosal de 10.000 hombres. Estos eran 20.000 que estaban todos en el sur del Perú. Okay, pero entonces cuéntanos, ¿cómo es que se prepara esa entrevista y se unen esos dos hombres colosales que son Bolívar y San Martín en Guayaquil? Y te repito, para mí siempre ha sido un poco misterioso, no para mí, en la historia de América eso ha sido una entrevista misteriosa porque nada más estaban ellos dos. Ciertamente. Recordemos que el 28 de julio San Martín declara la independencia en Lima en 1821. Pasan los días, estaba haciendo labores gubernamentales, organizativas, pero San Martín sabía muy bien que no iba a poder contener un ataque realista que estaba por producirse en cualquier momento. No tenía tropas, no tenía fuerza para contener el ataque del virrey. ¿Qué pasa? San Martín pide ayuda desesperadamente a Buenos Aires, no se la pueden dar. Chile tampoco se la puede dar, y no es porque no quisiera, es que no tenían con quién darle tropas, provisiones, no tenían nada de eso. San Martín, lógicamente, pensó en Simón Bolívar, que se encontraba en Guayaquil. No le queda otra que subir a Guayaquil y entrevistarse con Bolívar. Esto se produce el día 25 y 26 de julio de 1822. Sí, si nos ubicamos, Pichincha fue unos meses antes. Sí, en 24 de mayo de 1822. Okay. Se reúnen los dos libertadores, ciertamente se reunieron en privado, no se sabe qué pudieron haber hablado, pero sí hay indicios posteriores de que parece que obviamente San Martín se encontraba, recordemos, físicamente agotado. Él se sentía agotado, estaba enfermo y sentía que no iba a tener fuerzas para contener lo que iba a venir, que era el ataque realista que se iba a producir en cualquier momento. San Martín obviamente le pide la ayuda al libertador, que era el único que podía, más nadie en América se la podía dar. Bolívar parece, lógicamente, quería dársela porque Bolívar estaba consciente de que si no se paraba a Canterac, que era el jefe realista aquí en Perú, como le dijo Bolívar a Sucre, si no paramos a Canterac en el Perú, en pocos meses lo tenemos entrando glorioso en Caracas y se iba a perder toda la independencia. Como en efecto Sucre también estaba de acuerdo. Sí. Se reúnen los dos, total es que ya San Martín dice, mira, regresa a Perú a renunciar y se retiró para siempre de la vida pública. Y eso vino a desatar una serie de conflictos políticos, como lo vamos a ver ahorita, de consecuencias para ese momento impredecible. Sí, porque ¿cómo era la situación política? Porque San Martín fungía como protector, por no decir dictador del Perú. Protector del Perú, sí. Okay. Pero no era muy querido por los peruanos. San Martín es un extranjero, los peruanos no lo querían. Ajá. Pero había un congreso. Sí, había el Congreso Constituyente, que estaba lógicamente formado por peruanos, y lógicamente la opinión pública peruana, ellos querían hacer la independencia, no lo que hicieran los extranjeros. Claro, como lo hubiéramos deseado nosotros mismos. También, pues, o sea, que le puede criticar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque después en Perú, amigos, la situación se embrolla de una manera que vale la pena que Jorge nos la aclare bien, porque entonces está el Congreso, nombran un presidente, cuéntanos qué fue lo que pasó. Al renunciar San Martín en septiembre, el Congreso nombra un triunvirato.
encabezado por el prócer peruano José Lamar, nacido en Cuenca, por cierto, en el actual Ecuador. Lamar, obviamente, con ese fervor independentista que sentían los peruanos, arma un ejército de peruanos y se enfrenta a los realistas en Torata y Moquegua, teniendo esos resultados desastrosos. Fue una derrota brutal para el ejército peruano. ¿Qué hizo esta derrota? Que el ejército peruano dijera: eliminen el triunvirato, presionan al Congreso, y el Congreso elimina el triunvirato y nombra presidente a José de la Riva Agüero para encargarse de esa situación. Ajá, pero entonces José de la Riva Agüero después más bien se va cambiando de bando. Sí, nombran a Riva Agüero. Riva Agüero no tenía ninguna simpatía por la figura del Libertador ni por la de Sucre. Empieza no actúa, sino más bien él se ve en una situación, tú sabes, ambigua. Llega Bolívar al Perú. Riva Agüero parece que está en conversaciones con Canterac, el jefe realista, cosa que parece que era cierto en Trujillo. Bolívar estaba al tanto de esta situación con la inteligencia, y Riva Agüero, bueno, lógicamente, estaba hablando, y los mismos hombres de Riva Agüero en Perú lo destituyen y lo montan en un barco y lo sacan del Perú. Pero Jorge, hay un episodio en el cual Bolívar le da instrucciones a Sucre de que aprecie a Riva Agüero. Sí, Bolívar le da la orden a Sucre, captura a Riva Agüero, y Sucre lo para en seco. Fíjate quién era Sucre, que a nada menos que al Libertador, a una orden, le dije: no, yo no voy a cumplir esa orden, porque aquí si yo capturo a Riva Agüero, aquí se puede armar una guerra civil en el Perú, cosa que estaba muy claro Sucre. Sí. Bueno, Jorge, mira, vamos a hacer una primera pausa, pero amigos, fíjense, ¿verdad?, qué inteligencia y qué sensatez la de Sucre, que a una orden del Libertador, que seguramente hubiera sido descabellada. A lo mejor si Sucre va y arresta a Riva Agüero, en vez de suceder lo que sucedió, que él termina su traición, más bien se forma una guerra civil y queda Riva Agüero como un héroe. Pero bueno, vamos a una pausa, seguimos hablando de este mariscal de Ayacucho, el alma grande de América.